Hola, buenas tardes. Estás en el espacio de la carrera de formación del escritor, aquí por Hipervínculo Radio. De ahora en adelante un mundo de palabras se abre para vos. ¿Te animás a transitarlo? Hola, ¿cómo les va, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes, con toda la información de formación del escritor, aquí en Hipervínculo Radio. Bueno, ya se están terminando nuestras charlas introductorias. Dentro de 2 horas, a las 19, es la última con la profesora Victoria Rigiroli. Y bueno, estamos todos ansiosos porque comenzamos la cursada el lunes 4 de abril. Ahí vamos a estar todos en nuestros Classroom, en nuestros Meets, en nuestras plataformas, con todos nuestros alumnos. Y hablando de este comienzo, queríamos saber cómo se sentían nuestros nuevos estudiantes, los que ingresan por primera vez. Y uno de ellos, Adriana Roca, se ofreció y nos va a contar qué es lo que espera, cuáles son sus expectativas, sus vivencias para esto que inicia. Hola Graciela, hola a todos. Mi nombre es Adriana, tengo 58 años y me anoté para empezar este año la carrera de formación del escritor en EMAC. Hace unos años empecé un taller literario, descubrí que me encanta escribir, me encanta la poesía y gracias a ese taller literario participé en varios certámenes, con lo cual tengo unos cuantos textos publicados en antologías producto de esos certámenes. Todo eso me animó para volver a estudiar, para poner el cerebro en funcionamiento de nuevo. Me gustaría de acá a unos años poder dar taller literario para chicos, porque me hubiera encantado ser docente, y por esas cosas de la vida no lo fui, así que por ahí este es el camino. Espero aprender mucho, espero disfrutar todo esto que voy a hacer, disfrutar de la compañía de la gente que estudia conmigo, disfrutar de los nervios de los exámenes, disfrutar de tener que quedarme leyendo hasta tarde, de quitarle horas al sueño. Espero aprender mucho y terminar el año con muchas cosas incorporadas y con ganas de empezar el año siguiente y el que sigue. Así que poniendo pilas para empezar a hacer algo nuevo y distinto para mí a esta altura de la vida, que es mucho decir. Les mando un abrazo a todos. Bueno, qué interesante esto que nos dice Adriana, ¿no? Ojalá que podamos colmar las expectativas de todos los nuevos alumnos que ingresan. Y estábamos hablando de algunas materias que tenemos especiales, distintas en nuestra carrera. Una de ellas es literatura infantil y juvenil. ¿Por qué? ¿Quién es la profesora que está a cargo? Bueno, ahora se van a enterar porque estuvimos conversando con ella, con nuestra querida Florencia Stamponi. Hola, ¿qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Hola Graciela, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Aquí hablando a los oyentes de Hipervínculo acerca de que en nuestra carrera tenemos la materia literatura infantil y juvenil, o como todo el mundo le llama, LIJ, ¿no? Y contaba que vos sos la titular de esta cátedra. Yo quería que primero, antes que nada, te presentaras, nos dijeras quién sos, qué haces, qué tenés que ver con la literatura. Bueno, te escuchamos. Bueno, dale. Bueno, soy Florencia Stamponi, como bien dijiste vos, soy la profesora a cargo de la cátedra del IJ, la carrera de formación de escritor. Soy docente de lengua y literatura, soy profesora en letras, soy docente de literatura
y lengua en la escuela secundaria, en escuelas secundarias de Buenos Aires. Y bueno, he trabajado como editora de literatura infantil y juvenil para el catálogo de Ediciones Lea durante muchos años. Y soy también escritora de literatura infantil y juvenil. Bueno, me incorporé a la carrera el año pasado. Fue una experiencia para mí y sigue siendo una experiencia verdaderamente transformadora, porque una de las cosas que más he disfrutado de ser editora fue trabajar codo a codo con los escritores y las escritoras en el trabajo con su obra. Así que estoy disfrutando mucho el dictado de esta materia. Ujú. Bueno, y nosotros tenemos literatura infantil y juvenil en una formación de escritores, ¿no? Junto a literatura española, clásica, europea, argentina, latinoamericana. ¿Y el por qué? Contanos a todos el por qué trabajar una literatura para chicos y adolescentes en una formación de escritores. Bueno, muy interesante la pregunta, ¿no? Da para preguntarse qué hace toda esa gente grande leyendo libros para chicos, ¿no? Bueno, la literatura infantil y juvenil es un campo muy grande de producción dentro de la literatura. Muchos consideran que es una literatura menor al lado de la literatura en general, por tratarse de una literatura que está dirigida a niños y niñas, y sin embargo es un campo gigante de producción, de edición y de circulación, que produce un montón de títulos mensuales, sobre todo aquí en Argentina, donde tenemos una riquísima y larga tradición de literatura infantil, con grandes nombres de escritores y escritoras que han ganado premios prestigiosos, siguen ganándolos al día de hoy. Y la literatura infantil es, bueno, como toda literatura, ¿no? Es un universo. Y como todo universo tiene sus propias leyes, sus propias particularidades, sus propios recorridos, sus espacios, su singularidad. Entra literatura infantil en esta carrera justamente a revelar una singularidad que muchas veces la tarea de los escritores y escritoras que llegan a nuestra carrera ha quedado un poquito olvidada, porque quedó quizás en un espacio de la infancia, porque queda solamente en el espacio de compartir con unos niños y niñas, y no queda reservado a un espacio de producción. Lo que intentamos explorar en la materia, y creo que este es el verdadero sentido que tiene la presencia del IF en la carrera de formación del escritor, es justamente lograr encontrar en ese universo que es la literatura infantil y juvenil, cuáles son las voces de las infancias propias, de las infancias de los otros, de las infancias por venir. Toda esa literatura que es, en definitiva, el origen de todas y todos los estudiantes de la carrera y de todos los lectores, el origen de nosotros como lectores, está ahí, latiendo en algún lugar, y late también en la escritura. Entonces, tarea de esta materia es encontrar el caminito que traiga de vuelta esos recuerdos, el registro, ¿sí?, que encontramos de nosotros mismos en aquello que hemos leído, y encontrar también esas voces, no solamente las voces dentro de la literatura infantil, las voces infantiles, las voces adultas, las voces fantásticas, las voces extremadamente realistas, ¿sí?, que intentan dialogar con esos destinatarios lectores, que son gente que muchas veces no accede a los textos por sí mismo creador. Bueno, ahí está el escritor o escritora de literatura infantil tomando una serie de decisiones sobre eso, y la materia de lo que propone es justamente eso, ¿no? Recorrer una serie de literaturas, de autores y autoras, de ilustradores e ilustradoras, formar efectivamente una comunidad lectora dentro del grupo y trabajar explorando las voces propias de la literatura infantil y juvenil a partir de la escritura, ¿no? Qué bueno, ¿no? Porque yo te escuchaba y estaba pensando, una literatura menor. ¿Cómo menor hablar de la infancia y las infancias y son los orígenes de todo, ¿no? Y qué concepción del niño, qué concepción, digamos, tenemos desde lo pedagógico,
de lo que es el ser humano y su crecimiento si desconocemos o tratamos de literatura menor a una literatura que leen los niños, que no tiene por qué ser ñoña, no tiene por qué ser esa famosa literatura didáctica de la moraleja, que no tiene por qué ser esa literatura de la princesita y del violín y de las flores y del casamiento y las perdices, y si bien hay una cantidad en ello de escritos que no son justamente los que vienen a la literatura infantil, sino hay otra literatura oral, ¿no? Creo yo que se ve en la materia. Es un tema que a mí me apasiona, me gusta posiblemente mucho y me toca muy de cerca, y te escuché y no pude no dejar de opinar realmente, Florencia, qué interesante. Totalmente. Todos estos puntos que vos mencionás, que son como lugares comunes, vamos a llamarlos de alguna manera, no digamos, es amorosa igual la manera de nombrarlo, es una serie como de lugares comunes que encontramos en la literatura para niños. Bueno, son también un poco caminar cuando una persona como persona adulta se reencuentra con una serie de textos y también se para frente a una serie de textos muy nuevos que apuntan a infancias que quizás nos resultan un poco ajenas en principio. Y también en esa lectura compartida, en esa lectura guiada y en esa lectura que tiene el propósito fuerte de estar dirigida a trabajar con la propia escritura, bueno, nos descubrimos también a nosotros mismos como con una nueva voz frente a eso, ¿no? Incluso como lectores. Estoy segura de eso. Y hablando de la cátedra y de los alumnos, ¿hay alguna anécdota acá, algo para recordar de este tránsito? Viene iniciándose, pero bueno, seguramente siempre los docentes tenemos algo para recordar, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, déjame pensar. Bueno, se dan situaciones muy lindas. Bueno, ahora la carrera pasó a ser una carrera bimodal y tenemos la mayoría de nuestras clases de manera virtual. Y nos fuimos acomodando a poder convertir estos espacios virtuales en espacios de cierta intimidad lectora, ¿no? Me acuerdo del año pasado, bueno, ya casi fin de año, estamos leyendo un libro de poesía para niños y niñas que se llama Quiere hace perro, de Jan Rich. Y la verdad es que estaba muy mala la conexión. Bueno, ahora este tipo de cosas forman parte de la ¿Qué nos está pasando? Les contamos que tuvimos que cortar esta conexión como 3 veces. Total, vamos a revelar la verdad. Estaba muy inestable la conexión, así que en definitiva, en el momento de la lectura, ¿no? Yo en general les leo, ¿no? Les leo algunas primeras aproximaciones de lectura, etcétera. Y bueno, tuve que pedirles a todos que apagaran la cámara. Entonces la clase se convirtió en una especie como de espacio radial o podcast, pero que generó cierta intimidad. Y a mí se me hizo que eso se había convertido en una especie de escena lectora de la infancia, ¿no? Cuando de pronto todo el resto desaparecía, todo el resto del mundo, y la atención solamente estaba puesta en ese cuento que nos leían, ¿no? En este caso un poema. En este poema leído, ¿no? Toda nuestra atención estaba puesta ahí. De pronto el universo de conexión, nosotros como lectores, esa escena lectora se recrea y la infancia vuelve, ¿no? También un poco para demostrar que en realidad la infancia no se va, y por esa razón leer literatura infantil y con más razón escribir literatura para niños y para niñas es una experiencia fuertemente transformadora y tan vigente, ¿no? Que sería como necio, ¿no? Como decías vos, sería necio pensar que algo de todo esto es menor, ¿no? No es menor, claro, absolutamente. Bueno, ahí está. Esa es una idea grandiosa, ¿no? No es nada menor, y es hermoso reencontrarse con ese niño que tenemos, que es el mismo que nos produce el asombro, que nos hace escribir todo el resto de las cosas que hacemos. Realmente. Sí, totalmente. El niño que oye también es el niño que escribe, ¿no? Es el niño que oye. Yo apagué la cámara un ratito mientras vos hablabas, y es hermoso porque me remontaba. A mí no me leía mucho, desgraciadamente, muy poquito, y a mí me pasa que cuando recordamos esas épocas, que lo he hecho en muchos ejercicios en literatura infantil, yo tenía que recordar todos los esfuerzos que yo hacía por aprender a leer para que nadie me leyera porque quería leer yo, y sumergirse, aunque no te lean,
hay esa voz interna que te está leyendo, que te va leyendo y que te hace abstraerte del mundo, que es la misma voz que cuando estás creando te hace sumergirte en tu propio mundo. De alguna manera, en la lectura, en esa recuperación y recreación de la oralidad, no solamente estamos conectando en definitiva con el valor ancestral de la literatura, sino también es como si el texto se volviera a escribir. Claro. Cobra otra vida, ¿no? La lectura en voz alta. Eso es algo que compartimos mucho en la materia y creo que es una de las cosas más lindas que tiene. Sí, por eso realmente es magnífico cursar literatura infantil, encontrarse con las infancias, ver qué hay ahora de nuevo, porque es maravilloso saber todo esto, ¿no? Así que bueno, yo te agradezco mucho tu tiempo, que sé que es poco y que nos has destinado un ratito para hablar de esto, y bueno, y te agradezco y seguramente nos vemos todos el 4 cuando comienza la cursada en EMAC, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por el espacio. No, a vos. Y bueno, y muchas gracias a vos y un abrazo grande. Me alegra muchísimo que la carrera tenga el programa. Bueno, no, gracias a vos, Florencia. Chao, hasta luego, nos vemos. Chao, hasta luego. Qué bueno todo lo que nos contó Florencia, ¿no? Qué interesante. Y también vamos a ver nuestro ciclo de los recomendados de formación del escritor. ¿Vamos a escucharlos? Hola a todos y a todas, mi nombre es Victoria Rigiroli, soy la profesora de Literatura Latinoamericana y Literatura Argentina de la carrera, y otra vez les doy la bienvenida a este espacio en el que les recomiendo algunas lecturas que, por distintas razones, me parecen interesantes. Si en la recomendación pasada apunté a lo que podríamos denominar una que sepamos todos, o sea, a una obra que circula por todos lados y que es muy popular por estos días, la que elegí hoy toma otro camino. Se trata del libro El Invencible Verano de Liliana, de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza. Antes de darles mis explicaciones de por qué me parece a mí amerita su lectura, les cuento algo sobre la autora que es virtualmente desconocida por estos lares. Cristina Rivera Garza nació en 1964 en México, en Tamaulipas, que era como en el norte de México. No viene originalmente del palo de la literatura, sino que su título de grado es el de licenciada en Sociología. Estudió ahí en la UNAM. En 1989 se fue a trabajar y a estudiar a Estados Unidos, a Texas, que es el lugar donde todavía vive, y ahí obtuvo primero un doctorado en Historia. Se dedica todavía a la historia de América Latina, y después uno en Letras. Sí, tiene 2 doctorados, falta de uno. Publicó una serie de libros de poesías y de ensayos, pero el mayor reconocimiento le llegó después de publicar una novela que editó en 1999 que se llama Nadie me verá llegar. Por esa novela ganó una serie de premios, premios muy importantes, y sobre todo también ganó como un lugar de consideración entre los escritores y escritoras mexicanos, por quienes es tenida en alta estima, ¿no? Es una escritora de estas que en la materia siempre hablamos, ¿no? Como escritores de escritores. El libro que les recomiendo hoy es un libro raro desde la perspectiva genérica, ¿no? Podríamos decir que, en primer lugar, digamos, la primera definición que podemos dar es que se trata de un libro de no ficción. Es de no ficción porque aborda un hecho concreto, real, ¿no? En el año 1990, la hermana menor de Cristina, la única hermana, Liliana Rivera Garza, fue asesinada por su exnovio en la Ciudad de México, donde estaba estudiando arquitectura. Ese asesinato es uno de los que por entonces se denominaba un poco equívocamente, ¿no? Crimen pasional. Un crimen por el que, por otro lado, dicho sea de paso, no fue preso nadie. Casi 30 años después, la autora, devenida narradora, quiere encontrarse nuevamente con el expediente del caso de su hermana, con la quizás no tan secreta, ¿no? Esperanza de que se haga justicia, y un poco la dolorosa esperanza de que se haga justicia. Hasta ahí es un libro de no ficción, con algunos componentes de una autobiografía, sí.
Sin embargo, el libro todo el tiempo procura no caer en, digamos, pese a la temática que podría uno augurar que va a ser un libro doloroso, ¿no? Difícil, procura todo el tiempo no caer en el golpe bajo, y creo yo que lo logra, ¿no? Porque por otro lado lo que busca permanentemente es hacer como una especie de reflexión histórica, pero que es también, y acá es una de las cosas en las que me quiero detener, lingüística, ¿no? Sobre el dolor y la violencia, sobre todo la violencia de género. Cuando leemos nos queda perfectamente claro uno de los axiomas de la militancia del feminismo, de la militancia, por ejemplo, del movimiento Ni Una Menos, ¿no? Ese axioma que dice: lo que no se nombra no existe, ¿no? Bueno, Cristina necesitó una palabra, esa palabra es el feminicidio, como le dicen en México, para adueñarse de la muerte de su hermana, para transitar ese dolor, no ya como una herida íntima, ¿no? Personal de una persona, o familiar incluso, sino como una herida como del cuerpo social, ¿no? Un cuerpo social enfermo. Los momentos más altos del libro, que tiene muchos momentos altos, ¿no? Porque tiene una prosa, por otro lado, muy lírica, para mí tienen que ver justamente con esa transformación, ¿no? De lo individual en lo colectivo. Y que por otro lado, y es lo que a mí en particular me emociona, es una transformación que en el libro queda claro, ¿no? Empieza siempre, entendemos después, por la palabra, ¿no? Es la palabra la que termina, la que abre los surcos, abre los caminos. Eso, por otro lado, hace como una especie de carne, como del axioma del feminismo, ese que dice que lo personal es político, ¿no? También, ¿por qué no? Bueno, yo recomiendo mucho este libro, porque a mí me parece una obra genial, por un lado, pero también inclasificable, y eso, bueno, los que hicieron conmigo mi materia saben que suele interesarme particularmente, ¿no? Tenía ganas de leerles un fragmentito, es un fragmento del comienzo. Quizás no sea lo más característico de la obra, pero me parece que los instala un poco en el clima, ¿no? Tiene un subtitulito. Dice: aquí, bajo esta rama, puedes hablar de amor. Estamos bajo un árbol lleno de pájaros invisibles. Al inicio pienso que debe tratarse de un olmo. Tiene el mismo tallo robusto y solitario del que salen unas ramas de aspiración vertical que reconozco desde mi infancia. Pero pronto, apenas un par de días después, me queda claro que es un álamo. Uno de esos árboles que fueron trasplantados hace tanto tiempo a esta zona de la ciudad, en donde no hay mucha vegetación nativa. Ahí, bajo su fronda, sobre el borde de la banqueta pintada de amarillo, nos sentamos. La tarde empieza a caer. Del otro lado de la pesada reja de hierro se levantan las torres grises de las fábricas y se comban, apenas horizontales, los pesados cables de la luz. Los trailers pasan a gran velocidad, al igual que los taxis y los autos particulares, las bicicletas. Entre todos los ruidos de la tarde, el de las aves es el más insospechado, el menos probable. Tengo la impresión de que si traspasamos la circunferencia que marca el follaje, ya no lo podremos oír. Aquí, bajo esta rama, puedes hablar de amor. Más allá es la ley, es la necesidad. A pista de la fuerza, el coto del terror, el feudo del castigo. Más allá, no. Pero los oímos, y de alguna manera absurda, de una manera acaso desatinada, su canto repetitivo e insistente, su canto solo, su canto a la vez pacífico y enorme, a veces desesperado y ardiente, a veces demasiado real o demasiado ligero, produce una calma que no logra borrar la incredulidad. ¿Crees que llegue?, le pregunto a Zorais mientras encierra un cigarro. ¿La licenciada? Sí, ella. Nunca he sabido cómo nombrar el movimiento de los labios cuando, sin intentar abrirse, se estiran hacia uno de los extremos superiores de la cara, descomponiéndola, restándole la ilusión de simetría. Estamos tan cerca de lograrlo, dice por toda respuesta, escupiendo una hebra de tabaco. No nos cuesta nada esperar media hora. En realidad, le he hecho esa pregunta porque he rehuido pedirle de manera directa que esperemos. Suplicar es el verbo. No he querido suplicar. No he querido suplicarle que espere aquí conmigo un rato más. Porque no sé si puedo o podré, Zorais, porque no sé qué animal estoy desatando dentro. Llevamos ya 6 horas y 20 minutos en una jornada que empezó al mediodía, en lo que ahora parece haber sido otra ciudad, otra era geológica, otro planeta. Muy bien.
Bueno, les dejo este que es el primer como apartadito. Espero que les haya gustado. Me parece a mí, insisto, una obra que merece muchísima atención. Y bueno, cualquier cosa, nos vemos la próxima y seguimos charlando al respecto. Comenzamos nuestro programa con la voz de una alumna nueva, de un estudiante que ingresa. Vamos a cerrarlo con el sentir, con las palabras de una exalumna, de nuestra queridísima Cristina Barilaro. ¿Vamos a escucharla? Hola, soy Cristina Barilaro y no puedo decir fui alumna de la Escuela de Formación del Escritor. Egresé, pero nunca me sentí afuera, porque en cualquier momento continuaré con esta formación que es permanente. Les cuento, era tallerista en un conocido grupo, el Alberdiguero, cuando el municipio estaba por dar a luz a la primera escuela para formar escritores del país y de Sudamérica. Puedo contar con orgullo que participé de una reunión donde muchos pudimos aportar qué considerábamos necesario y útil para incluir en un proceso de adquisición de esa índole, y hasta comprobé que mi pequeña participación había sido escuchada. Cuando supe que no se imponía un mínimo de cursada en un tiempo estipulado, me quedé tranquila. Se respetarían mis tiempos y entonces comencé el camino. La escuela se abrió en el año de la epidemia de gripe A y si bien se postergó el comienzo de las clases, pude comenzar con un seminario de literatura infantil en el que la actividad fue tan enriquecedora como divertida. Al año siguiente, cursando el taller de oralidad y escritura, le dimos vida a algunos textos y fui la madre de Ernesto, el personaje de Abelardo Castillo. Agradecí que se me diera la oportunidad de ponerme en su piel. Así llegué a las materias que hacen a las columnas de la lengua y suponiendo que serían complicadas y difíciles, cada tarde me sentaba para escuchar tanto saber y con tanta llegada. Cada una de las literaturas me regaló un espacio de vuelo. Logré leer El Quijote y descubrir con tanta realidad la vida. Frankenstein, Madame Bovary, Crimen y Castigo, me dejaron enorgullecer. No creí que iba a llegar a empaparme tanto en sus relatos y en tan poco tiempo. Si les cuento de la literatura infantil, su lectura, con el acompañamiento de su profesora y la compinchada del grupo, fue realmente un viaje al ambiente en la que cada obra había sido escrita, sintiendo y entendiendo la intención que cada autor quería volcar en estas. Cuando digo compinchada, tengo ganas de enviar un abrazo al cielo al compañero que la pandemia nos llevó. También el inicio a una escritura teatral me dejó un deseo de continuarla, como todo lo relativo al uso de la informática en la emisión de un posible libro. Pero hay algo que necesito enmarcar en el cuadro de honor. Todos esos conocimientos me llegaron de gente sumamente capaz de entregarlos sin dejar de lado que quienes los recibíamos somos adultos, con una vida armada, con situaciones a veces difíciles y otras muy lindas de las que no podemos escapar. Es decir, que el clima que viví durante esos años, y espero retomar en cualquier momento, fue formando verdaderos lazos de amistad. No me queda más que agradecer que la escuela exista y sea como una casa cálida a la que puedo recurrir. Muchas gracias. Y como siempre, se nos acaba el tiempo, nos tenemos que ir y nos veremos el próximo miércoles a las 17 por Hipervínculo Radio con todas las noticias de formación del escritor. Nos vemos.
Punto final para el programa de hoy. Hasta el próximo miércoles a las 17, hora en que Formación del Escritor abrirá sus puertas y sus secretos para vos. Recordalo, solo para vos.